Registra y administra tus contratos de empleados en el ERP Odoo. El cálculo de una nómina de forma correcta bajo las normas y leyes tributarias peruanas es importante registrar bien el contrato en Odoo. Y en este video te explicaremos cómo registrarlo como parte de la serie de videos en donde te enseñamos cómo implementar paso a paso tu nómina. Ya completamos toda la sesión 1 en los primeros videos y ahora estamos por completar ya en la actividad final de gestión de contratos. Recuerda que en esta matriz de implementación, donde están todas las actividades que implementamos y te facilitamos como nuestro cliente, tienes el manual, la plantilla de descarga para cargar de forma masiva los contratos, el video relacionado. Entonces es muy completo para que lo implementes inclusive por tu cuenta si quieres o para que complementes las sesiones de trabajo que tenemos. Los contratos en Odoo son requisito para el cálculo de la nómina. Apenas crees a tus empleados, lo siguiente que uno tiene que crear es sus contratos. Tal es así que si ingresas a tu aplicación de nómina, de las primeras alertas que Odoo te muestra es si tienes empleados que no tienen contratos, que no debería pasar, porque si ya no tienen contrato vigente hay que darles de baja. Por lo tanto, aquí Odoo te avisa. 21 empleados sin contrato activo. ¿Por qué tantos empleados sin contrato? Porque los creamos en la sesión anterior contigo, en el video pasado contigo, y ahora nos falta crearle sus contratos. Es a lo que vamos. Para crear los contratos de forma manual desde tu aplicación de empleados, donde accedes a toda la información de tus empleados, al ingresar a un empleado tienes muy completo, a un solo clic, la principal información asociada a ese empleado, como sus préstamos, ausencias, partes de hora, y dentro de esos botones inteligentes tienes la opción de contratos, que es la que usaremos ahora. Está en rojo porque no tienes ningún contrato. Ingresas ahí. Entonces, paso 1, creas tu empleado. 2, entras a crear sus contratos. Te va a mostrar este formulario, este resumen, que contiene el historial de todos los contratos del empleado. Como no tiene ningún contrato, aquí las líneas de registro de este historial de contratos están vacías, en blanco. Vamos a crear un nuevo contrato y se abre el formulario del nuevo contrato. En referencia del contrato vamos a colocar un nombre estructurado general, digamos que sea el año, el mes y un nombre para identificar los contratos regulares. Tú decides qué estructura le das para usar como referencia en tus contratos. Aparte, recuerda que tienes un campo que ya identifica al empleado, entonces no es necesario repetir el nombre del empleado en el campo estructurado. Todos los campos que te voy a ir explicando, seguramente sin necesidad de esta explicación, tú podrías llenarlos, porque son muy intuitivos. La idea es ir completando. La premisa que nos va a guiar para completar el contrato es ir completándolo de forma intuitiva, porque se espera que tengamos, si administramos contratos, que tengamos un conocimiento razonable de la normativa peruana a nivel de contratos. Por lo tanto, cada uno de los campos que veamos y la información que nos pide que coloquemos va a ser familiar para nosotros. Por ejemplo, de los primeros campos, régimen laboral, que hay que poner bajo qué régimen laboral se está contratando a este empleado. Y en el caso de Perú y la mayoría de países donde hay una enorme mochila fiscal, carga fiscal, esto no se deja a la suerte, ¿no? Ya está regulado todos los tipos de regímenes laborales a los que se puede sujetar un empleado, ¿no? O que rigen esa relación laboral con el empleado. Tú buscas el que te interese, por ejemplo, si utilizamos nómina agraria, busco qué regímenes hay para la nómina agraria y utilizo el que se encuentre vigente. Uno de los más utilizados es el decreto legislativo 728. Si eres una microempresa también, puedes escoger microempresa y así buscas el régimen laboral y lo escoges. Vamos a dejar el 728, que es el más usado. Este campo no solamente es informativo, que está bien tener esta información aquí porque tienes que tener claro bajo qué régimen se está contratando, sino que además es un campo que determina cálculos de CTS, de gratificaciones, cálculos de conceptos salariales en la nómina. Entonces lo que escojas aquí luego va a modificar cómo Odoo calcule ciertos conceptos. Así que escoge el que corresponda. Luego la condición laboral igual tiene que ver con la modalidad de contratación. Algunas de las más conocidas, por ejemplo, el plazo indeterminado, por necesidades del mercado, a tiempo
parcial, y así hay un listado que puedes revisar. Entonces puedes entrar al listado, ves el que aplica, el que figura, el que has puesto en el contrato, y ese es el que escoges. En este caso lo voy a dejar como indeterminado. Tienes luego los campos de fecha de inicio y de fin del contrato. Siempre va a haber un inicio, un fin no necesariamente, porque va a depender de si se ha establecido una fecha de fin. Si son contratos a plazo indeterminado, no hay fecha de fin. Tipo de contrato no lo llenas en este momento. Si es remuneración en especie, lo que se le va a pagar, lo activas aquí. Es un dato informativo que el T-Registro te pide y por lo tanto Odoo también te pide para que lo tengas aquí. Además, si utilizas Odoo para reportar información al T-Registro, enhorabuena, ya tienes esta información lista para reportar. Por cierto, hay una sesión separada donde te explicamos el proceso de T-Registro, altas, modificaciones, bajas. Categoría ocupacional del trabajo, también lo completas de acuerdo al listado, cuál es el que más se acerca o compete a tu empleado y escoges ese. Tiene que ver con información también del T-Registro. El tipo de estructura salarial. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Esto es lo que va a determinar el conjunto de reglas que van a ser aplicables a este colaborador. El tipo de estructura salarial contiene las estructuras salariales. Y el más usado es este, el administrativo, el general, ¿no? El que tiene una nómina regular típica. Entonces, salvo que tengas una casuística de nómina especial, si no es tu caso, seguramente tienes que aplicar el tipo de estructura administrativa. En este punto, seguramente si escoges administrativo vas a acertar, ¿no? Y si no, los nombres también son descriptivos y te pueden ayudar a entender bajo qué casos tendrías que escoger algún tipo de estructura. Las primeras de Employee Worker General, esas no se usan, son de ejemplo. Las que siguen son las que usamos en algunos cálculos bajo ciertas circunstancias. Entonces tenemos la administrativa, la más usada. La operativa, ya te suena, ¿no? ¿A qué puede ser operativa? Donde tengo operarios probablemente. Si tengo personal de planta, probablemente utilice la operativa, ¿no? La de beneficios, se le paga beneficios a todos los empleados, así que eso no es necesario escogerlo aquí. Practicantes, nos hacemos una idea. Administrativa, otra vez, pero en este caso dice información real. Entonces, es una manera de calcular una nómina administrativa, pero bajo un concepto diferente. Y así, los nombres te pueden dar una idea. Generalmente aquí, donde te va a ayudar más, es nuestro equipo de soporte. El analista que está viendo contigo tu proceso de implementación te puede sugerir o orientar sobre qué tipo de estructura utilizar. Si quieres tener una mejor idea sobre los tipos de estructura, en tu aplicación de nóminas puedes ingresar a la configuración de tipos de estructura y aquí es donde las vas a ver, son las mismas que están en la ficha del contrato, y al entrar a algún tipo de estructura vas a ver qué estructuras contiene ese tipo de estructura y eso te puede dar una idea más clara de si es el tipo de estructura que debes seleccionar. Por ejemplo, si entro al tipo de estructura administrativa, veo 3 estructuras: quincenal, mensual, quincenal proyectado. Entonces, probablemente este es el tipo de nómina o el tipo de estructura que necesito. ¿Qué pasa si entro a operativa? Veo que tiene 2 estructuras. ¿Qué estructuras son? Semanal, semanal fijo. Entonces, si tengo un operario que le hago un pago semanal, seguramente la estructura o el tipo de estructura que le voy a configurar en su contrato es operativa. Ahí te puedes dar una idea. Es intuitivo, hemos tratado de que los nombres sean lo más intuitivo posible. Sin embargo, si tienes casuísticas especiales de nómina, el tipo de estructura vas a tener que escogerlo a más detalle con alguno de nuestros analistas. Para el 90% de los casos, ya, digamos el 80% de los casos, con la nómina administrativa tienen aquí en tipo de estructura. Horario de trabajo. Vas a escoger dentro del listado de horarios de trabajo que creamos contigo al inicio. Ojo, ya en las primeras sesiones hemos configurado estos horarios. Vamos a escoger el que corresponda a este empleado.
se configura en el contrato, como corresponde, porque ahí es donde se establece la jornada laboral. En origen de entrada de trabajo escoges programa de trabajo, ya está. Bajo circunstancias muy especiales escogemos algo que no es programa de trabajo y usamos otra más que es planificación, que acá ni siquiera la tienes como opción, porque ya cuando son nóminas de ese tipo, con casuísticas más especiales, ahí sí lo sugerimos evaluarlo durante el proceso de implementación con su analista. Pero para el 90% de las nóminas es programa de trabajo. El departamento ya viene precargado porque el empleado tenía configurado uno. Aún así, aquí tú puedes establecer, en caso haya habido un cambio de departamento, le pones el departamento que corresponda. Sin embargo, como es un caso de implementación y se supone que estamos subiendo los contratos por primera vez, podemos dejar el departamento que ya habíamos seteado en el empleado. A nivel de ocupación de trabajo, igual hay una tabla con más de 4000 registros y hay que escoger el que más se acerque a la descripción de puesto de nuestro empleado. Digamos que tenemos un consejero, un empleado de consejero. Luego la situación especial del colaborador. Le indicamos, estos campos que estoy llenando nuevamente son informativos. Nos va a servir luego si esto lo vamos a utilizar, ODUD me refiero, para subir información al T-registro. Ahí sí nos sirven. Si yo lo dejara en blanco, que podría pasar, lo dejo en blanco, no pasa nada, no afecta nuestros cálculos de nómina y vamos a poder presentar AFP, NET, registro, pagos masivos, contabilizar, hacer todo lo que necesitamos sin problema. Sin embargo, si queremos que Odoo nos genere los archivos al T-registro para subirlos, que se ven en otra sesión, puedes ir llenándolos. Entonces, de una vez te lo explico para que lo completes. En situación especial, ninguna. Puesto de trabajo, igual. Este es un puesto definido por ustedes a nivel interno de la compañía. Entonces, escoges el puesto que corresponda. Vamos a buscar más. En este caso, digamos que va a ser un coordinador financiero. Tipo de contrato lo dejas en blanco. Y luego hay muchos campos de marcado rápido o de checklist. Tú vas a marcarlos únicamente si a tu empleado le aplica o es verdad para él alguno de estos conceptos. Jornada de trabajo máximo, ¿aplica? No aplica. Jornada típica o acumulativa, ¿aplica o no aplica? Todos estos, si ya te diste cuenta, si alguna vez en tu vida has llenado un T-registro, sabes que es información que el T-registro te solicita. Si no lo lleno aquí, en la mayoría de casos no va a pasar nada. Con no va a pasar nada, me refiero a que son solo datos informativos que sí que te sirven para el T-registro o para tenerlos aquí registrados en Odoo, pero no afectan otros cálculos, otras reglas, no afectan los procesos de nómina en el sistema, excepto este campo de aquí, de si es practicante, porque si tú marcas es practicante, se activan estas opciones extra para escoger el tipo de modalidad formativa, información sobre el seguro, pero y la ocupación de trabajo, qué sé yo, hay bastante información extra que se activa, pero además, si tú lo activas, hay reglas relacionadas con el cálculo de la subvención de los practicantes que van a aplicar a este empleado al momento de hacer su corrida de nómina. Por lo tanto, si es practicante, sí que hay que activarlo porque el cálculo de algunas reglas, de algunos conceptos salariales, sí que depende de que esto esté activo o no. Si no es practicante, no lo activas. Si es practicante, lo activas. Odoo va a calcular lo que corresponde al practicante y tienes que llenar los datos extra que te solicite. Responsable de recursos humanos es un campo obligatorio, hay que colocarlo. Aquí se coloca un usuario del sistema, en este caso vamos a colocar al usuario administrador. Si es un empleado que está destacado o desplazado, si tú lo activas, nuevamente hay campos que se activan adicionales sobre la información del establecimiento anexo, porque también se informa en el T-registro. Nuevamente, otro campo que únicamente nos sirve a nivel informativo interno, pero que también nos sirve si queremos reportar esta información al T-registro. En tipo de trabajador, lo completas, lo escoges de este listado, en este caso empleado,
Y en caso no quieras mostrar las horas extra de este empleado en la boleta, que algunos clientes nos lo piden, marcas este campo. Si no, lo dejas desmarcado. Hasta ahí, intuitivo, ¿no? Todo está relacionado con información que ya estamos acostumbrados a llenar. Eso es lo importante, porque tú llenas este registro, tú das de alta a tus empleados. Entonces, todo esto te es súper familiar. El régimen laboral o el tipo de contrato sujeto a modalidad o cualquier otro contrato que aplique, está ahí en tu contrato físico, en el que has firmado con tu empleado. Por lo tanto, llenar esto no debería ser ningún problema. A nivel de información de salario, tienes que completar este campo salario con el importe de remuneración mensual de este empleado. No importa que le pague semanal, aquí pones el salario bruto mensual. En este caso dejémoslo en 10.000. Luego completas los otros campos de tipo de pagos, tipo de remuneración variable, si es a destajo o comisión. Si no es ninguna, le pones ninguno. La periodicidad del pago. Y en caso pagues adelantos de quincena, distinto a un adelanto extraordinario de sueldo a pedido de un trabajador, eso es otra cosa, ¿no? Hay trabajadores que te piden adelanto, me podría adelantar de mi sueldo tanto por una emergencia. Ese es un proceso y un concepto distinto. Cuando acá hablamos de porcentaje de anticipo, tiene que ver con aquellos trabajos, empresas, en donde sí que hay un adelanto quincenal puntualmente. Entonces, a la quincena se paga un porcentaje de algo, ¿no? Quizás un porcentaje de una proyección de la remuneración del mes, quizás un porcentaje de la remuneración bruta o un porcentaje de algo. Ese porcentaje que tú pagues a tus empleados en la quincena lo colocas aquí. Digamos que 50%. Y ya está. Eso es todo. Casi. ¿Por qué? Porque apenas creamos el contrato y lo guardamos, esto está en una etapa de nuevo. Y se va a quedar en esa etapa hasta que le digamos que está en proceso. Recién cuando lo marcamos como en proceso, es que se puede decir que está corriendo, que está activo este contrato. Ahora sí que podríamos calcular una nómina para este empleado. Ya está, qué fácil es crear un contrato, es llenar un montón de campitos sencillos, intuitivos, y lo haces muy rápido, y además en nuestro manual se te indica todo. Pero, ¿será posible crear de forma masiva los contratos? Por supuesto que sí. Vamos a crear contratos de forma masiva. Primero voy a entrar a este contrato que creo contigo porque lo voy a suprimir para no confundirnos con los contratos que suba de forma masiva. Voy a suprimir este contrato. Ahí está. Nuevamente me quedé sin contratos. Y vamos a nuestra matriz de actividades. Aquí está. En la matriz de actividades, como ya sabes, te proporcionamos plantillas para casi todo. Tenemos aquí la plantilla de contratos, 7.0 contratos. Recuerda que los números, los nombres pueden cambiar. Tú guíate por la plantilla que te coloquemos aquí. Yo ya tengo esa plantilla descargada, así que la voy a subir. ¿Dónde la subimos? No desde la aplicación de empleados. Para subir los contratos de forma masiva nos vamos a nóminas, donde tenemos un menú de contratos. Menú contratos, submenú contratos. La diferencia con los contratos que vemos desde la ficha del empleado es que nos muestra únicamente los contratos de cada empleado. Entro a una ficha de empleado, entro a contratos, veo los contratos de ese empleado. Si quiero acceder a todos los contratos de forma directa, a un nivel muy detallado de registro de contratos, lo hago desde nóminas, contratos, contratos. Y aquí sí que puedo hacer una carga masiva de contratos. Vamos a ver, importar registros. Yo ya tengo aquí mi plantilla de contratos. Me aseguro de que todos los campos que quiero importar, por algo me he tomado casi 20 minutos explicándote campo por campo, y si hay alguno que no se te ha explicado, porque el software es vivo, se actualiza con el tiempo, la legislación cambia, puede que con el tiempo hayamos añadido un campo, quitado algún campo, cambiado de nombre algún campo. Entonces tú eres el que tienes que asegurarte, si administras contratos, de entender bien tu formulario de contratos, qué campos hay. Y si detectas algún campo que está ahí y no sabes para qué sirve, preguntas. Lo importante es que te asegures de que toda la información que necesitas en tus contratos
si lo vas a hacer por carga masiva, estén, ¿no? Apóyate de las plantillas, ya sabes, pero la plantilla, siempre recuerda, es también tu responsabilidad. Entonces, tienes que asegurarte de que la plantilla tenga la información que necesitas. Veo que todos los campos han sido detectados. Felizmente nuestras plantillas son maravillosas. Todo parece correcto. Importar. Hermoso, señores. Hermoso. Ya tenemos los contratos aquí en proceso. Si regresamos a nuestro tablero de nómina, el aviso de que hay empleados sin contrato ya no aparece, ya no hay aviso. Como además tengo contratos subidos, es decir, acuerdos de remuneración con los empleados aceptadas y registradas corriendo en proceso, entonces Odoo ya puede actualizar además la proyección, fíjate, de empleados y la proyección de costes. Extraordinario. Y con esto acabamos, señores. Ya estamos listos, de acuerdo a nuestra matriz de actividades, para realizar nuestra corrida de nómina, y es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Hermoso, es la parte que más nos gusta, ¿no? Ya el cálculo en sí mismo. Todo este esfuerzo, todo este trabajo en 2 sesiones para asegurarnos de que conozcas bien cómo cargar y administrar la información de empleados. ¿Todo para qué? Para que llegue este momento extraordinario en donde podemos ejecutar los cálculos de nómina de una manera impecable, como lo verás en el próximo vídeo. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo. En la siguiente sesión que tengamos, sea en vivo o sea a través de estos videos pregrabados, vamos a hacer la corrida de nómina. Es importante que si agendas una sesión con nosotros, ya te hayas asegurado de tener todo lo anterior listo. Porque si llegamos a esa sesión y no hay empleados para hacer una corrida de nómina, no hay contratos para ejecutar un cálculo de nómina, puedes retrasar muchas semanas tu proceso de implementación porque se van a cancelar todas las reuniones siguientes. Entonces, asegúrate de tener todo listo para la siguiente sesión y ahí nos vemos. Ah, no te olvides de dejar tu comentario positivo en este video. Deja ahí, no te quiero ver en otra sesión, no agendes otra sesión si no has dejado tu comentario positivo. Si tienes internet, ahí nos vemos.